Bienvenidos al podcast Eco Español. Hoy vamos a hablar de la cocina mexicana. Tú puedes usar este video para mejorar tus habilidades auditivas y tu comprensión mientras yo hablo. Yo soy del norte de México, del estado de Chihuahua. Así que los platillos que vas a escuchar son principalmente preparados ahí. Primero, quiero platicarte lo que comemos en mi casa, con mi familia. Para el desayuno acostumbramos a comer huevos revueltos, huevos estrellados, huevos divorciados, huevos cocidos, todo tipo de huevos. A nosotros nos gustan mucho los huevos. A mi esposo le gustan los huevos revueltos, con chorizo o con jamón. A mí me gustan los huevos estrellados. Normalmente me como 2 huevos y los acompaño con frijoles o un pedazo de pan o tortillas de maíz. A mis 2 hijas grandes no les gustan los huevos. Creo que se cansaron de ellos porque cuando eran chiquitas comían mucho. Y la bebé sí come huevo. Está igual que nosotros, mi esposo y yo. Otras cosas que comemos para el desayuno es la avena y la fruta. Eso comemos cuando no hay huevos. Cuando no hay huevos en la casa, es como un aviso para saber que ya necesitamos ir por el mandado y comprar más huevos. Aquí en mi casa cocinamos todos. Mis 2 hijas grandes, mi esposo y yo. Normalmente yo soy la que hago la comida. Preparo suficiente para todos. Pero si a mis hijas no se les antoja, pues ellas no comen. Se van a comprar algo a la calle o se preparan algo diferente. Yo preparo guisados de carne con chile rojo y papitas, carne volteada, pollo volteado, taquitos fritos y tacos mexicanos que son de carne con tomate, cebolla y cilantro. También me gusta cocinar caldo de pollo, sopitas de letritas y pozole. Y aunque no creas, comemos caldo en todo tiempo, tanto en el tiempo de frío como en el tiempo de calor. Yo no sé por qué hacemos esto, pero es algo que todo mexicano sufre y sabe. Porque imagínate comer caldo de pollo cuando las temperaturas afuera están a 100 grados. Imagínate, estás escurriendo de sudor y tú comiendo caldito de pollo. Bueno, también cocino otras cosas. También nos gusta la comida italiana. A mis hijas les encanta cuando hago espagueti con albóndigas y queso parmesano. También cocino comida italiana, como carne con verduras y arroz frito. Pero aunque a mis hijas y a mi esposo les guste, yo creo que no me sabe tan bueno como en los restaurantes. Siempre trato de cocinar con mucho amor. Fue algo que mi abuela me enseñó. Ella decía, cuando cocinas con amor,
la comida te sabe diferente, más buena. Así que, Gaby, tienes que cocinar con mucho amor. Y eso es lo que hago. Bueno, mi hija, la de en medio, siempre que siente que se va a enfermar, me dice y me pide caldo de pollo. Dice que es milagroso. Así que a lo mejor el amor en la cocina sí sirve. A pesar de que comemos mucha comida mexicana en casa, todavía salimos a los restaurantes a comer tortas, gorditas, burritos y todo lo demás que yo no sé hacer. La comida mexicana consiste en mucha harina y la verdad es que también mucha grasa. Por eso limitamos comer en la calle una sola vez a la semana. Normalmente es el día en que mi esposo descansa. También la comida mexicana usa muchas especias y salsas. Yo no puedo vivir sin tener una salsa picante o un chile jalapeño en mi plato. Mi esposo no puede vivir sin tortillas de maíz. Y mis hijas grandes no pueden vivir sin limón y tajín. Imagínense, todo lo comen con limón y tajín. Desafortunadamente, también cenamos. Comemos a las 2 de la tarde y cenamos a las 7. A la hora de la cena, todo depende del hambre que traigamos. Tanto puede ser algo ligero como algo pesado. Si es una cena ligera, puede ser ensalada, cereal, avena o simplemente fruta. Y si es algo pesado, pues es lo mismo que comemos o que comimos a la hora de la comida, que en español se le dice la comida que quedó para el leftovers. ¿Has probado algún platillo mexicano? ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Y dónde lo probaste? Déjamelo saber en los comentarios. Y quiero comentarte que hice un documento que contiene los 5 pasos más importantes para alcanzar la confianza y la fluidez a la hora de hablar español. También te doy los 10 errores más comunes que un estudiante de español comete y cómo corregirlos. También en ese documento vienen 20 frases verbales y 15 dichos en español con ejemplos para que tú sepas cómo usarlos. Todo es totalmente gratis, no tienes que pagar nada. Lo hice pensando en ti, buscando la manera de ayudarte a avanzar en tu aprendizaje del español. Y pues voy a dejar el link en la descripción del video para que vayas y lo descargues, ¿ok? Y pues bueno, si te ha gustado este podcast, no dudes en suscribirte y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!